Ahora sí, familia, una vez más bienvenidos, un martes más de Parqueando con Jesús, y hoy vamos a tener un tema que, que me entregó el Señor, que está en Corintios, en Primera de Corintios. El tema no le puse nombre, pero el Señor dará entendimiento de lo que vamos a hablar y usted le puede poner el nombre que usted quiera. La referencia principal está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo, pero vamos a iniciar del 1 al 5. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, ¿sí? Dice así: yo mismo, hermanos míos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, permítanme ver si es la versión que quiero leer. El testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y vamos a agregar un amén a eso. Amén. Y para mí, para lo que Dios me transmitió, ese versículo es Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Leí la versión, nueva versión internacional. Dios nos habla mucho siempre de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades. Y para nosotros, para el pueblo cristiano, Pablo es un referente. Pablo es como un superhéroe para nosotros. No sé si a usted le pasa, pero cuando usted lee Hechos, cuando usted lee las cartas de Pablo, cuando usted lee en la Biblia las hazañas de este hombre de Dios, a usted se le vuela la cabeza de todo lo que Pablo nos relata en la Biblia. Y uno dice, hey, es un gran hombre de Dios. Pero me llamó la atención que justo en esta carta, Pablo la escribe en Éfeso. Pablo no estaba en Corinto. La escribe en Éfeso, pero fue Pablo quien fundó la iglesia de Corinto. Entonces, basándonos en este hecho, él dice que no fue a Corinto con palabras de sabiduría o con palabras elocuentes. Y hay un término que a mí me voló la cabeza y él dice, me olvidé de todo lo que sabía y lo único que prediqué o de lo único que les hablé fue de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Es decir, el evangelio puro y sin mácula. Ahí no había para dónde coger. Cristo y Cristo crucificado. Pero, wow, dice el verso 4, si no me equivoco es el verso 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder. No, es el verso 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad, dice que temblaba de miedo. Y usted se pregunta, hey Rodolfo, pero el Señor, a mí me da miedo, a mí me tiemblan las piernas cuando le voy a hablar a alguien de Jesús. Hey, es Pablo, y te está diciendo que le temblaban las piernas al ir a la iglesia de Corinto a hablar. Ir a la iglesia de Corinto era como ir, no sé, a Haití a predicar. Corinto era una ciudad de la antigua Grecia y se practicaba el culto a diferentes ídolos. Estaba lleno de templos paganos por todos lados. Se practicaba la inmoralidad sexual. Se rendía culto a Afrodita, teniendo como culto racional de esa diosa el sexo y las orgías en público.
O sea, que era una ciudad que realmente vivía en total anarquía y caos, que para ellos era culturalmente era lo normal. Y tú vas y plantas una iglesia allí. Era la cuna de la sabiduría, Grecia. Muchos pensadores salieron de allí. Pero Pablo dice que no fue con palabras de sabiduría. Y tú sabes que nosotros agarramos ese versículo y que fue con poder de Dios. Y uno pensaría que, bueno, si fue con poder de Dios, fue haciendo milagros, señales y prodigios, que eso pasó. Eso es cierto. Pero más adelante vamos a estar leyendo el contexto de qué importancia le dio Pablo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la iglesia de Corinto enfrentaba muchas situaciones que Pablo relata en su carta. Ya le dijimos que esa iglesia estaba presentando falta de unidad, falsas enseñanzas. Usted lo puede leer en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, e inmoralidad sexual. Incluso un acto de inmoralidad sexual que en esa iglesia era muy notorio, era que estaban permitiendo que un miembro de la congregación se acostara con su madrastra, y lo permitían en la iglesia cristiana, en la iglesia de Pablo. Y tú dices, bueno, pero esto es fruto de la cultura. No, 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 esto es fruto de las enseñanzas que se estaban dando en esa época. La falta de unidad. Pablo relata durante la carta que empezaron a pelearse, que uno era de Pablo, otro era de Apolo, y empezaron a decir, a irse a una postura de entender su fe basada en unos líderes, basada en alguien que les enseñaba, y que le estaba enseñando mal, por cierto. Ya les mencioné que Corinto era una ciudad de la antigua Grecia al sur de Macedonia, donde se adoraban muchos ídolos. Y ¿saben qué nos dice la palabra de esto? Que Pablo nos describe con muchísima humildad la posición en la cual sembró esa iglesia, la posición en la cual él fue a esa ciudad a predicar a Cristo. Él dice que él temblaba de miedo. Ahora le pregunto a usted, ¿será que a nosotros se nos va esos nervios que nos dan cuando vamos a hablar de Cristo, cuando vamos a dar un mensaje, cuando vamos a predicar, cuando vamos a testificar, cuando vamos a hablarle a alguien que necesita oración, cuando Dios nos habla en la calle y nos dice que oremos por alguien, y tú dices, ¿será que me va a ver mal? ¿Será que no me va a ver mal? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que obedezco esa voz? Que el corazón se me va a salir y todavía no entiendo que es Dios diciéndome que hay un hijo de Él que necesita una oración, que necesita reconciliarse con Cristo. O nos hacemos los de oídos sordos y temblamos de miedo y nos desviamos. Porque Pablo tenía miedo, pero eso no le impidió sembrar una iglesia en Corinto. Pablo no le impidió, el miedo no le impidió poder estar en una posición de autoridad frente a muchas personas en esa región. Y hablo de una autoridad que le dio el Espíritu Santo. ¿Alguien puede buscar Santiago 3:17, por favor? Santiago 3:17, porque tú dices que, bueno, Pablo fue con sabiduría, pero sabiduría del cielo, sabiduría que no era humana, sabiduría de Dios, y tú te preguntas qué es eso, cómo se come eso, dónde la obtengo, o cómo es esa sabiduría, en qué se basa, cuáles son las bases de esa sabiduría, y a dónde tengo que ir yo a buscar esa respuesta, a la palabra. ¿Quién tiene Santiago 3:17? Amén. Léalo, hermano. Amén, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén, amén, amén. Qué brutal. Que la misma palabra nos da respuesta a todo lo que necesitamos. Simplemente debemos escudriñar las escrituras.
Pero alguien tiene otra versión, otra definición de sabiduría de lo alto. Yo la tengo, NBI. Esa es la que leyó Lisette, es la que yo tengo, pero me gustaría saber si alguna otra versión la define diferente. La mía la define parecida, Léelo, a ver. pero habla de otras palabras. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén, amén. La que tenemos Lisette y yo está un poquito más al hueso. Dice sin hipocresía en el último verso. Pero Dios nos está diciendo cuál fue la sabiduría que usó Pablo para llegar a la región de Corinto, y es la sabiduría que yo debo buscar. ¿Y cómo empieza esa sabiduría? Esa sabiduría empieza con el temor de Dios. Entonces, fíjense algo. Primeramente pura. ¿Qué es puro? ¿Qué es algo que es puro? Algo que es puro es algo que no se diluye, que es una esencia natural, que no tiene ninguna contaminación humana, que así como baja, así la doy. Pacífica. Si esto que yo estoy hablando me está llevando a alguna contienda, y ojo, no estoy hablando en contra del pecado o en contra de las malas costumbres y de las cosas que aborrece Dios, porque obviamente voy a estar en contra de todas esas cosas si estoy de acuerdo a la voluntad. Pero si esta palabra la estoy usando para una discordia, si esta palabra yo la estoy usando para causar división, es más, si yo estoy usando la palabra simplemente para que alguien vea un versículo, para que sepa que está mal, ya tu corazón está mal. Dice que es primeramente pura, que es pacífica, que es amable, que es buena, que es benigna. Y esta palabra te tiene que sacudir el corazón, y que está llena de misericordia. Dice la palabra en el original, misericordia tiene algo que ver con entrañas, con algo que nace adentro. Dice los estudiosos que nadie puede ser movido a misericordia a menos que Dios toque a esa persona. Por nuestros propios medios, nosotros no podemos sentir eso. Y que, no, pero es que yo hoy me levanté con ganas de ir a ayudar al prójimo. No. Entonces, está llena de misericordia y de buenos frutos. Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y Pablo nos dice que fue con poder y no con palabras sabias. Entonces, ya tenemos claro cuál es esa sabiduría. Y cómo Dios usa el Espíritu Santo para eso. Porque Pablo relata que fue con poder. Pero sí, y yo quiero que usted participe, quiero que abra su micrófono y me diga, si yo le digo a usted, es más, lo podemos leer. Cuando yo leo en 1 Corintios capítulo 2, que dice, esta es la nueva traducción viviente, no fue la que yo leí, pero dice, en lugar de discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿A qué se refiere la palabra con este poder de Dios, con este poder del Espíritu? ¿Para qué Pablo usó ese término? Y no hay respuesta mala, familia. De verdad, lo que usted piense. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este verso que le estoy leyendo? Y le digo, a lo mejor es el correcto, o a lo mejor me da una perspectiva que yo no he visto. ¿Quién se atreve? Nadie. Yo pienso que es por el testimonio del poder del Señor, pues, o sea, no tanto por la elocuencia de cómo él hablaba y que podía hablar porque era un hombre estudiado, sino que él quería demostrar con hechos, con sanidades, milagros y prodigios el poder del Señor. Ok, entonces, y eso está bien, porque eso sí sucedió. Milagros, señales y prodigios. Pero cuando Pablo me describe, ¿alguien más tiene algún otro aspecto de esto que acabamos de leer, del poder del Espíritu, de no con palabras elocuentes, sino
usado por el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes en la película que pasó allí? Recuerden que a Pablo le temblaba la pierna. A ustedes. Quería compartir, o sea, yo siento que es parte del testimonio y la transformación de que tuvo Pablo, o sea, el impacto de lo que el Señor hizo en su vida y él testificaba a través de eso, llevando como quien dice a la gente a la palabra y testificando pues lo que él hizo, cómo él fue transformado. Amén, amén. Recuerden que en este tiempo no existía el Nuevo Testamento. Ellos solo tenían la Torá, la palabra, tenían la ley, los salmos y los profetas. Entonces, ¿quién puede leer del capítulo 2, el versículo 12, para traer claridad en este aspecto? Y repito, yo estoy de acuerdo con la versión de Luis, de Rosy, que ahí hubo poder de Dios. Pero Pablo nos describe en el verso 12 algo puntual. ¿Quién lo puede leer? Amén. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Amén. Ahora léelo con detenimiento, o sea, quiero que lo leas un poco más lento. Ok, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Amén. Amén. Dice, wow, y yo leía esto y yo, no puede ser que el Señor me tenga en esta etapa todavía. Y les digo en esta etapa porque Hebreos dice que los que toman leche espiritual están en los rudimentos de la fe y de los milagros y de las señales y todo. Pero los que tienen alimento sólido son personas que tienen el entendimiento y la capacidad de discernir. Esto creo que lo dice Hebreos capítulo 10. De todas maneras le debo la cita. Él lo puede buscar en el libro de Hebreos. Entonces, Pablo nos relata que nos dice, hey, ustedes no recibieron el espíritu del mundo. Clarito. Yo no sé si usted recibió el espíritu del mundo, pero yo hoy le declaro que usted tiene el espíritu de Dios sobre su vida. Entonces Pablo le dice, ¿para qué? Para que entendamos. Y ¿qué? No puede ser. No puede decir que para que hagamos señales, milagros y prodigios. ¿Y por qué Pablo no escribe esto? Y es porque en Apocalipsis también dice que en los postreros tiempos habrá muchos señales y prodigios milagrosos, pero que no tienen nada que ver con Dios. ¿Quieres saber si alguien realmente está conociendo a Dios de verdad? Repito, yo creo en un Dios que hace milagros, pero yo voy a la versión de Rosy, que estaba diciendo que Pablo les estaba testificando del cambio que hubo en su vida. Yo creo que el milagro más grande en la vida de alguien no es que esté ciego físicamente y vea, sino que esté ciego espiritualmente y empiece a ver. Que no entienda lo que lee y ahora empiece a entender. Porque cuando tú entiendes algo, tu vida es transformada. Cuando tú entiendes la palabra, cuando tú empiezas a entender y a caminar en la palabra de una manera, porque es que le podemos pasar por encima los versos. Podemos leer la palabra a balazos. Y de repente se nos escapan pequeños detalles que están a simple vista. Porque tú me preguntas a mí, Rodolfo, pero esto es una profundidad. No, esto no es profundidad, nada, eso lo dice la Biblia claramente. Dice, no recibieron el espíritu del mundo, ustedes recibieron el espíritu de Dios para que entiendan, para que entendamos. Mi versión dice, verso 12, mi versión dice, y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.
¿Hiciste algo para merecer eso? No. Eso es un regalo de Dios. Y podemos ir un poco más atrás. ¿Quién puede leer el verso 7, del 7 al 9? Porque este capítulo tiene muchísimas cosas y les confieso, este mensaje salió de lo que yo leo con mi familia todas las noches. Mi esposa y yo. ¿Me escuchan, familia? Se congeló. Sí. Se cortó. Sí. Ok, pero Ajá. me escuchan, pero no me ven. Sí, te escuchamos y estás paralizado. Ok, y ahora, Te escuchamos, mas no te vemos. no me ven. Un segundito. No. Volví. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Gloria a Listo, Jesús. bien. Gloria a Jesús. Sí, sí. Bueno, seguimos aprendiendo con el tema de tenemos que comprar el transformador de la cámara, la batería no aguanta toda la reunión. Entonces, nosotros entendiendo que el poder del cual habla Pablo es el entendimiento, es que podamos entender lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha regalado. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿quién puede leer el verso del 7 al 9? De ese mismo capítulo, leímos el 12, ahora ¿quién puede leer el verso del 7 al 9? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concedido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. 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 Y qué linda esa palabra, qué linda esa promesa, qué lindo entender que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero, está bien, tú puedes decir, o yo puedo decir que amo a Dios, pero el estándar no es lo que tú piensas que es amor, sino lo que la palabra dice que es amor, o lo que la palabra dice que es amor al Señor. Porque el Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y nosotros pensamos que es guardarla en una gaveta, pero no es así. Guardar la palabra es cumplir, es vivir entendido, es que el Espíritu de Dios me permita percibir lo que Dios está haciendo en nuestra vida y dónde yo estoy parado según la Biblia. ¿En qué era estoy parado? ¿Estoy viviendo Hechos de los Apóstoles? No, no estamos viviendo Hechos porque ya los apóstoles fallecieron. Nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuáles son esos misterios que Dios está esperando que sus hijos, que lo aman y que guardan su palabra, vayan y le pidan para que Él pueda revelarse en entendimiento? Porque es que yo no puedo decirte
que el evangelio que la mayoría de personas escucha allá afuera es el evangelio correcto. Porque te voy a dar un dato. Satanás no trabaja para hacerte pecar con un, qué sé yo, que te vayas a robar un banco o que vayas a un bar a emborracharte. Qué sé yo, cosas que son, que para un creyente que en algún momento ya es maduro, no son lucha. Satanás no necesita pecadotes. Satanás lo único que necesita es engañarte con algo que parezca verdad y tenerte viviendo una vida de fe totalmente engañado. Porque tú vas hoy en día y le preguntas a cualquier cristiano, y gloria a Dios por nuestra casa, por donde nos congregamos, la mayoría de los que estamos conectados aquí. Sé que hay personas en Venezuela y sé que hay personas que nos visitan por primera vez, y gloria a Dios por eso, pero en nuestra casa, en Roca de Vida, nos predican, de verdad nos predican la Biblia. Pero allá afuera, la mayoría del cuerpo de Cristo, ¿por qué usted cree que hay tantas divisiones y denominaciones? ¿Qué nos separa? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Si la sabiduría de Dios es una, ¿por qué hay tantas denominaciones? Si la iglesia de Jesucristo es una sola, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Qué nos divide? Yo quiero que alguien abra el micrófono y me pueda dar una respuesta bien cortita de eso. ¿Qué piensa usted que divide al cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que nos dividen? Y esto lo digo para que falsas doctrinas. Sí, muy bien, Rosy, pero la próxima vez abre el La micrófono. falta de entendimiento. La falta de entendimiento, pero las personas, ajá, eso es una muy buena respuesta, porque esa es la verdad, pero las personas que están en otra denominación diferente a la tuya, ¿están conscientes de que no tienen entendimiento? ¿O están conscientes de que están interpretando bien la palabra? No, porque ellos la están interpretando a su manera. Exacto, Rodolfo, eso. La interpretan como mejor les convenga a ellos, ¿no? Entonces, ustedes me están diciendo a mí que el cuerpo de Cristo está dividido porque hay enseñanza de hombres. Sí, exacto. Sí. Esa es la respuesta. ¿Y esa película ya no la vimos? Les pregunto. ¿Esa película no la vimos antes? ¿Quién puede leer Isaías 29? Isaías 29, versículo del 11 al 13. ¿Quién lo puede buscar? Isaías está antes de Génesis y después de Apocalipsis. Amén. Amén. Dice la palabra. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Amén. Amén. Esto es una profecía de Isaías que el Señor Jesús aclaró que se refería a qué iglesia en ese tiempo. ¿A qué iglesia le dijo Jesús estas mismas palabras? Jesús le dijo a los fariseos de su época, ustedes de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de él. Y ahora te pregunto, y que su enseñanza es mandamientos de hombres. Esa era la profecía para ellos.
Y tú me acabas de decir a mí que el cuerpo de Cristo para la segunda venida de nuestro Señor está dividido. Está dividido por enseñanza de hombres. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué parte de lo que nosotros creemos nosotros podemos certificarlo con la Biblia? Y yo repito, yo doy gracias a Dios por la casa que me tocó, por donde Dios me colocó. Doy gracias a Dios por mis pastores. Doy gracias a Dios por las personas que me enseñan, porque me enseñan la Biblia. Pero si esto es así, nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les puedo garantizar que aquí hay personas conectadas que lo único que reciben es lo que alguien más les dice de Dios. Porque quizás incluso estamos leyendo la Biblia, estamos yendo a la iglesia los domingos, pero cuando a mí me preguntan por qué Jesús es el Mesías, cuando a mí me preguntan por qué mi iglesia es la correcta, cuando a mí me preguntan a qué denominación eres, nos cuesta tanto contestar. Y no porque no conozcan la denominación, sino que esa pregunta es como incómoda. No sé si le ha pasado, pero a mí me incomoda muchísimo. Que tú, obviamente, la gente te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y tú, sí, yo soy cristiano. Ok, ¿de qué denominación? ¿En serio? Dime tú en Apocalipsis, ¿dónde sale la denominación de la iglesia o del cuerpo de Cristo? Familia, nosotros somos los fariseos de la segunda venida. Nosotros, si no tenemos el entendimiento de las Escrituras, estamos siendo enseñados por alguien más y no por Dios. El pastor puede hablar mucha Biblia, pero si usted no escudriña las Escrituras, si usted no experimenta la vida eterna, que es conocer a Jesús. Esto lo leímos en el martes pasado, Juan 17:3, y se lo voy a repetir hasta que me vaya con el Señor. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Eso es la vida eterna. Eso es el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios hoy? Aquí. ¿Cómo nosotros hacemos que el reino de Dios se haga realidad en la tierra? Cumpliendo y viviendo entendido de la palabra. Haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Por qué tú hoy no guardas el Shabbat? ¿Por qué tú hoy no vas a un templo a matar un cordero? ¿Por qué si es usted la palabra? Puede abrir su micrófono y responderme, aunque sé que es obvio, pero respóndame. Porque Jesús ya hizo el sacrificio. Amén. Porque no es necesario. Eso era otra era, ¿cierto? Eso era otra era. ¿Qué hubiese pasado si yo me estoy como que saliendo del tema? ¿Qué hubiese pasado si, vamos a poner un ejemplo, si Adán se pone a construir un arca? ¿Hubiese tenido sentido? ¿Era la asignación de Adán? No, esa era la asignación de Noé, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si, qué sé yo, usted hoy va y mata un cordero en su iglesia? Es exactamente lo mismo. Ahora te pregunto, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy? Obras de fe
en el tiempo totalmente equivocado, por no tener entendimiento de la palabra. Yo no voy a profundizar mucho porque me voy a meter en un lío. La respuesta de por qué es importante entender la palabra, ya usted puede estar mirando, y yo sé que Rodolfo viene hablando martes tras martes del entendimiento. Viene hablando martes tras martes de saber qué estoy cantando en la alabanza. Quiero verte cara a cara. Tu presencia vale más. No importa lo que cueste. ¿Realmente esa es la actitud que tiene tu corazón? ¿O es simplemente de labios me honras, pero tu corazón está lejos? Porque es que en realidad usted me puede engañar a mí. Pero su historial de internet no va a engañar a Dios. Pero su buscador en redes sociales no va a engañar a Dios. Nuestra vida de fe debe ser una vida de fe genuina para que nosotros podamos ser realmente herederos del reino de Dios. Mira, la respuesta de por qué es importante el conocimiento correcto es porque así Dios lo estableció por medio de su palabra. ¿Quién puede leer Efesios 4:13? Efesios 4:13. Porque a nosotros se nos ha enseñado, o en muchas iglesias se enseña hoy, en el 2022, nada, tú haces una oración, listo, salvo. Vamos con Jesús, ya. ¿Qué dice Efesios 4:13? Amén, yo lo tengo. Saque un papelito y anote este versículo y lo coloque en su estado y vamos a hacer una cadena en los estados de WhatsApp con este versículo para que muchas personas puedan ser bendecidas con esto que van a leer. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos, fíjense algo, a la unidad de la fe. Le pregunto, ¿la iglesia de hoy está más cerca de la unidad de la fe o estamos más cerca de las divisiones por enseñanza de hombres? Incluso divisiones dentro de tu iglesia por necedades. Divisiones dentro de tu iglesia porque tu orgullo vale más que la presencia de Dios. Divisiones dentro de tu casa porque, qué sé yo, o sea, deje la luz prendida. De verdad que esto va desde lo más pequeño a lo más grande. Yo no puedo estar unido en la fe con mis hermanos, sino ni siquiera puedo estar unido en la fe con mi esposa. Yo no puedo estar unido en la fe en la iglesia, si ni siquiera puedo estar unido en la fe con el que comparte cuarto conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Grábese esa palabra y por eso yo le invito a que usted escriba este versículo. ¿Y por qué le digo que lo escriba? Porque cuando uno escribe, uno lo entiende. A uno se le activa algo en el cerebro que la memoria hace que nosotros plasmemos en un papel y podamos identificarlo cuando viene a nuestra memoria. Cuando lleguemos a la unidad de la fe, y no solo la fe, porque si hubiese sido solo la fe, una oración y ya, Dios no lo dice, no, hasta ahí, hasta la fe, punto, se acaba ese verso. Pero ese verso no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque después dice, y del conocimiento
del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Jesucristo para nosotros en esta época? El conocimiento del Hijo de Dios, de las palabras que Jesús nos dejó a ti y a mí. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él profetizó. Él te dejó una palabra para que tú la creas, para que tú la entiendas, para que tú realmente sepas y empieces a leer ese libro desde la mente del autor. Y dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y después termina para que lleguemos a ser perfectos a la estatura de Cristo Jesús. Estamos muy lejos de eso, familia. Y si no hacemos un cambio en nuestra manera, en nuestra vida de fe, realmente nos vamos a quedar en el estancamiento de hablar en lenguas, levantar las manos, dar 3 brincos y llorar en el altar. Y eso no es suficiente. Eso no es lo que quiere Dios de ti. Lo leímos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice que no nos dio el espíritu del mundo, nos dio el espíritu de Dios. Para que entendamos las cosas que Él nos ha regalado, su palabra. ¿Quién puede leer el verso 14 después? Efesios 4:14, porque ese verso también nos dice para qué. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 4:14. Amén. Aquí está mi esposa que está que lo lee, así que juegue vivo. Amén. Léalo, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error. Amén. 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 Amén y amén. ¿Por qué le digo esto? Porque allí tenemos que llegar usted y yo. Cada persona que se conecta Parqueando con Jesús todos los martes, tiene que ser una persona que diga que yo me tengo que conectar ahí, no por Rodolfo, sino que realmente ahí se habla palabra que yo puedo entender. Que no voy para que me vean en la iglesia, no voy para que Rodolfo diga que ya me conecté, porque en realidad yo no gano un solo dólar por esto. La misericordia mueve mis entrañas para que usted viva entendido. Y dice Efesios 4, verso 14. Me encanta ese verso. Es más, voy a leer el 13 y el 14. Dice, ese proceso, esta versión es la Nueva Traducción Viviente, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Wow, esta versión está demasiado brutal. Nueva Traducción Viviente. Para que alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros. Yo no sé ustedes, pero yo me considero todavía bien inmaduro en la fe. Y quiero correr a la madurez con Cristo. Pero esto lo estamos haciendo no solo los martes conmigo. Usted tiene la plena libertad de hacerlo todos los días porque Jesús pagó un precio para que el velo que impedía que usted entendiera la palabra y tuviera la presencia de Dios en su casa, en su habitación, eso que impedía eso, ya no está. Usted tiene libre acceso. Y yo no sé si usted le da eso alegría o no, pero a mí me encanta.
Si yo estuviera en un púlpito y dijeran, ¿cuántos dicen amén? Ah. Dice la palabra, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mira, si usted no tiene esta versión, búsquela en internet. Efesios 4, 13 y 14. Compártale esto a algún amigo, a su familiar. Explíqueselo. Dice el Salmo 119, 130 que la exposición de las palabras da entendimiento a los humildes, a los simples. Exponga esto que usted está aprendiendo, que usted entendió de la palabra. No que me entendió a mí, que está aquí y que el Espíritu Santo hoy abrió nuestro entendimiento para poder comprenderlo. Y yo espero que usted hoy pueda decir amén a esto y pueda decir, wow, gracias Señor, porque hoy entiendo un poco más de quién eres tú, de qué quieres de mí. Hoy puedo decir que conozco un poco más de la vida eterna, que es conocerte a ti. Y, wow, se me fue la hora. Quedamos cortos con el tiempo porque me quedan un par de versos. Nosotros pensamos que la manifestación del poder de Dios son señales y prodigios. Señales y prodigios. Y sí, claro que Dios hace milagros, yo esto lo repito. Yo creo en eso. Yo creo en los 5 ministerios. Yo creo en la profecía. También creo en el cumplimiento de las profecías. Pero tú quieres profecía. No vayas a una iglesia que te imponga las manos y que venga un profeta. Aquí hay bastante. Aquí. Y una profecía del Rey de Reyes. Si para ti no es suficiente, bueno, vaya y persiga a los profetas en todas las iglesias. Pero aquí hay profecía para ti. ¿Quieres saber si hay ausencia de Dios y de entendimiento en tu casa, en tu familia? ¿Quieres saber realmente? Porque yo me hago estas preguntas todos los días. ¿Cómo estoy hablando delante de la gente? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo me expreso cuando nadie me ve? Cuando los hermanos no están. ¿Cómo son mis conversaciones en Instagram, en Facebook, en WhatsApp con las personas? ¿Cuáles son las cosas que a mí me motivan? ¿Las cosas terrenales o los misterios de Dios? También puedes revisar cómo vives. Si realmente en tu casa es un campo de batalla o es un lugar donde se respira la presencia de Dios. Y no digo que todo es bonito, porque yo me imagino que a mi esposa a veces le dan ganas también de lanzarme por la ventana. Pero ella decide por Cristo. Ya vamos, ¿no? Revisa. Lo del historial de internet, un palo duro. Un palo duro. Eso no estaba escrito aquí. Es que vas a hablar, tú vas a hablar de lo que eres, no de lo que sabes. Porque realmente cuando tú te aprendes algo de memoria, al final ni lo usas. Nos pasa en la escuela. Pero cuando realmente hay algo útil en ti, algo de la palabra, y tú eres eso, no sabes eso, eres eso, porque lo entendiste. Entendiste que exponer la palabra da entendimiento. Entonces tú empiezas a visualizar las cosas de manera distinta. Porque tú ministras lo que eres, no lo que tienes en la cabeza como conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento y ministraban mentira y enseñanza de hombres. Yo amo a mi pastor. Yo amo a mis líderes. Pero yo amo más a Dios. Y si algún día mis líderes, mis pastores, que son seres humanos como yo, con debilidades como Pablo y como tú,
en algún momento dan una enseñanza que no va acorde a lo que está escrito, yo tengo que tener la madurez para no ser desviado de lo que dice la palabra. Y esto lo digo con mucho temor de Dios. ¿Por qué los judíos no creyeron en el Señor? Yo voy a cerrar con... Wow, me quedan como 4 versos. Va. ¿Quién puede buscar Oseas 4:6? Este es un verso muy famoso y que también le pasamos por encima como pasarle por encima a cualquier otro verso. ¿Quién se quiere ganar esa bendición? Efesios 4:6. Perdón, Oseas 4:6. Perdón. Yo lo tengo aquí. Si no lo tiene, me avisa. Oseas es por ahí ni has visto ni has leído ese libro. Les cuesta buscar Oseas. Ajá. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya lo conseguí. Yo lo tengo. Amén. Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Amén. Punto. Por falta de fe, esa gente creía en Dios, familia. ¿Pero en qué Dios estaban creyendo? En el Dios fabricado por ellos. Porque tú sabes qué les dijo Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no de fe. En la iglesia hay mucha fe. En la iglesia hay bastante fe, pero poco conocimiento. Una fe ciega. Una fe en algo que no conozco. Una fe en algo que no entiendo. Revisémonos, familia, porque Dios es bueno. Y su palabra se va a cumplir. Pensemos, ¿realmente la palabra de Dios se va a cumplir como me enseñaron que se tenía que cumplir? Y a mí me encantó un mensaje que me mandó mi hermano Luis Carlos, porque me edificó mucho. Y qué bueno ver los frutos de esto, porque el cuestionarte algo no te dice que eres incrédulo. Te dice que amas a Dios tanto que todo lo quieres llevar a la luz de la palabra. Vamos a orar. Me quedaron unos versos por fuera, pero el tiempo no nos da. Gracias, Señor, por este tiempo.